3, de lo que es base de datos en SQL Server. Del contenido que tenemos para el día de hoy es sobre las tablas relacionadas. El módulo número 2 estuvimos viendo lo que son las normalizaciones entre tablas y entre ellas estábamos viendo ejemplos de las diferentes formas normales. Cómo podemos organizar las tablas que nosotros tenemos. Y también estuvimos hablando un poco sobre lo que es unión y relación entre tablas. En este caso vamos a estar hablando sobre lo que es unión y relación, pero un poquito más práctico. O sea, la vez pasada, el módulo 2, estuvimos viendo lo que es lo teórico, y en esta ocasión lo vamos a ver un poquito más práctico. Vamos a ver ahora qué son las tablas relacionadas. Las tablas relacionadas en SQL Server son aquellas que comparten información entre sí mediante llaves primarias o primary key y llaves foráneas, foreign key. Estas relaciones permiten organizar los datos de forma normalizada, evitando redundancias y manteniendo la integridad de los datos. Aquí tenemos lo que es la definición clave. La llave primaria o primary key es un campo, combinación de campos que identifica de forma única cada fila de una tabla. No puede tener valores nulos ni duplicados. En este caso, por lo que vimos en lo que son las formas normales. Y también estuvimos hablando un poquito sobre lo que es unión y relación del tema de primary key. También lo vimos en el módulo número 1, que le invito a que lo vean el video, muy bueno. Estuvimos hablando de lo que es una creación de base de datos, lo que es usar esa base de datos ya después de ser creada, lo que son las tablas no relacionales, porque ahí estábamos creando una tabla no relacional y cómo podemos organizar la información que tenemos dentro de una tabla. Utilizar los diferentes tipos de datos, eso también lo vimos y todo eso. Entonces, la llave primaria no es más que una llave que identifica a cada una de las tablas, o sea, un ID que identifica esa tabla como una tabla única. No tiene valores nulos, ni puede tampoco tener ID duplicados, o sea, contenidos duplicados dentro de la misma tabla. Tenemos que es una llave foránea, un foreign key es un campo en una tabla que hace referencia a la llave primaria de otra tabla. Permite crear relaciones entre dos tablas. En este caso, una llave foránea no es más que una relación entre una tabla y otra, y esta permite crear una relación de uno a muchos o muchos a muchos entre dos tablas. Vamos a ver un ejemplo de ello, que es esto. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla clientes, tenemos el ID del cliente, tenemos lo que es el primary key, y aquí tenemos los diferentes los campos, el nombre, el correo, varchar 100, varchar 100. Aquí tenemos la tabla pedidos, el ID del pedido, la fecha del pedido y el ID del cliente. Aquí abajo, ¿qué es? Esto es una llave foránea o foreign key. Aquí le estamos pidiendo que nos una la tabla clientes, que es esta, la primera tabla que nosotros reciente acabamos de crear, por el ID del cliente, haciendo referencia a la tabla de clientes por el ID del cliente. Entonces, cuando hacemos esta relación, que es este foreign key, que es por defecto, que lo vamos a ver ahora, que vamos a crear dos tablas y vamos a hacer relaciones entre ellas en SQL Server, entonces estamos haciendo una relación de uno a muchos con esta tabla. No se está creando una tabla secundaria, que es la que nos permite saber que tenemos una relación de muchos a muchos, por lo tanto es una relación de uno a muchos, ya que un cliente puede tener muchos pedidos, pueden ser concebidos por un cliente, y un cliente puede concebir muchos pedidos. Entonces, por eso es una relación de uno a muchos. Entonces, aquí tenemos, nada, muchas gracias. Esa es parte de lo que es la diapositiva. Ahora vamos a ver el ejemplo práctico de lo que es la base de datos. Entonces, vamos a crear una base de datos llamada barbería. Vamos a crear una base de datos llamada barbería. Vamos a usar esto, que es la que vamos a utilizar por defecto. Ya lo tenemos creado. Aquí nos aparece el puntico rojo. Vamos a utilizar la misma.
Entonces aquí lo que hacemos es que lo usamos, que es la que nosotros vamos a tener usando. Entonces ya tenemos todo esto. Vamos a comenzar a crear lo que es las tablas. Para abajo. Create table. Aquí le ponemos clientes. Comenzamos a crear lo que es las tablas. Aquí le ponemos el ID, que es el ID del cliente. Le ponemos int primary key. Aquí primary key. Aquí le ponemos una comilla. Después venimos acá abajo, le ponemos los campos, que es nombre. En este caso, el chat. Aquí le ponemos el tipo de datos que vamos a utilizar, que es de caracteres, 50. Coma. Le ponemos el apellido del cliente. Le ponemos varchar nuevamente, porque este va a manejar caracteres, como vimos en anteriores videos. Entonces, le ponemos acá la cantidad de caracteres que queremos tener dentro de este campo. Utilizamos teléfono. Entonces acá tenemos que utilizar esto, este tipo de datos, que va nuevamente. Utilizamos 50. Un total de 50 caracteres por cada uno. Utilizamos email o correo. Vamos a utilizar correo. Un poquito. 50 de nuevo. Tenemos nuestra primera tabla de clientes creada. Entonces vamos a hacer la relación con esta segunda tabla. Una unión entre la primera con la segunda. Clientes con citas. Aquí el ID del cliente. El ID de la cita. La fecha. Es importante utilizar date, porque con la fecha se va a tomar en cuenta el día, el mes, el año y todo lo demás. Vamos a ver un poquito más. Tenemos aquí la hora. Aquí la ponemos daytime. Daytime. Básicamente nos toma lo que es la hora, el día, la fecha, el año, el mes. Entonces le vamos a utilizar este ID, que es el ID de la primera tabla llamada clientes. Tenemos que utilizarla porque con ese es que vamos a hacer la relación. Entonces, aquí creamos el foreign key. Foreign key. ID clientes. ID clientes. Haciendo referencia a la tabla clientes por el ID clientes. Entonces verificamos que esté correcto ahí arriba. A ver. Clientes, no, clientes. Se me fue una S. Ahora sí está correcto. Entonces, ya aquí tenemos nuestra primera relación, que es una relación de uno a muchos entre la tabla clientes con la tabla de citas. Ya que un cliente puede generar muchas citas. No, perdón, una cita puede generar muchos clientes.
No, perdón. Un cliente puede generar muchas citas. Y muchas citas se pueden ser generadas por un cliente específico. Entonces aquí tenemos esa relación de muchos, de uno a muchos. Entonces vamos a hacer una relación entre eh, lo que vendrá haciendo citas y servicios. Se va a crear una entre citas y clientes. Se va a crear una relación de muchos a muchos, eh, ya que se va a crear una relación de citas-servicios. Así que aquí tenemos la creación de la tabla. Servicios. ID. Servicios. Nombre del servicio que nosotros que se vaya a utilizar. Si es una recortada o algo así por el estilo. Entonces tenemos acá comillas y precio. Precio vamos a ponerle decimal el precio, ya que pues siempre es importante tomar en cuenta esto, porque cuando nosotros vamos a comprar algo, vamos a pagar, siempre en el sistema se registra como números decimales, no se registra con números enteros. 10. Entonces aquí tenemos esto. Entonces, tomando en cuenta esto, creamos una tabla adicional que se iba a llamar cita servicios. Esta tabla, que se llama cita servicios, es la que va a hacer referencia a una relación entre muchos a muchos de citas y servicios. Entonces se va a llamar así, citas, servicios. Tenemos aquí el ID de cita, de la cita, el ID de la tabla servicios, entonces aquí nosotros comenzamos a hacer la relación con un foreign key, que este va a ser el primer foreign key que vamos a hacer de esta relación. Son dos foreign key. Pero el foreign key va a contener lo que es el ID cita, entonces voy a hacer referencia a la tabla citas, vamos a tener un espacio para evitar los errores, el ID de la cita. Aquí le ponemos una comilla para hacer el siguiente foreign key. Entonces aquí no nos cercioramos de que esté correctamente. Ok. Ok. Los IDs están correctamente. Entonces vamos a continuar con la segunda relación de la llave foránea. Foreign key. Utilizamos el ID del servicio, servicios, referencia a la tabla servicios. Aquí creamos
Por último, le ponemos el ID del servicio para que nos contenga esa ID, esa referencia. Aquí tenemos ya lo que es nuestra tabla adicional o nuestra tabla. Aquí no va, está dando un error, es aquí, se me fue. Ya tenemos lo que es nuestra relación de muchos a muchos entre lo que vendría siendo una relación entre servicios y citas de servicios, perdón, servicios y clientes y citas. La primera relación es de uno a muchos, ya que un cliente puede tener muchas citas, como vimos reciente. Y la otra relación es de muchos a muchos, ya que una cita puede tener varios servicios y un servicio puede estar en muchas citas. Entonces, por eso se crea una tabla intermediaria llamada cita-servicios. Y para comprobar que esté todo correcto, vamos a comenzar a ejecutar lo que vendría siendo nuestras tablas. Se ejecutó correctamente la primera. Aquí vamos a ejecutar la segunda para que nos contenga lo que es las relaciones correctamente. Le vamos ejecutando las demás tablas. Se ejecuta uno por uno para que no nos dé errores, evitamos errores, entre otras cosas. Y aquí relacionamos esto. Entonces ya. Ahí lo tenemos todo correcto. Cuando vemos aquí que dice query execute successfully, es que tenemos todo correcto, que no tenemos ningún error. Si tuviéramos algún error nos lo hubiera mencionado por defecto. Y nada, ese es el video del día de hoy. Es para que más o menos ustedes aprendan cómo crear lo que es unas tablas relacionales. Espero que les haya gustado el video. Y nada, recuérdense que el día de mañana vamos a estar viendo lo que son las inserciones y los updates, actualizaciones de tablas y demás. Que tengan un feliz y bonito resto del día.